Amigos, muy buenas tardes. Aquí iniciamos. La Corte Constitucional instaló esta mañana la audiencia en la que se definirá el futuro de los consejeros de participación ciudadana. La diligencia fue dividida en dos partes para conocer las actuaciones de los consejeros en torno a la fiscal general del Estado y a los propios magistrados de la Alta Corte. Belén Merizalde sigue esta diligencia y nos cuenta más a esta hora. Belén, muy buenas tardes. Te escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Sí, a esta hora continúa desarrollándose esta audiencia convocada por la Corte Constitucional. Hasta este momento ya se han escuchado los argumentos de la primera parte, en donde efectivamente se habló sobre el procedimiento que el Consejo de Participación Ciudadana siguió en contra de la fiscal general del Estado, y a esta hora, en cambio, los argumentos son en torno a la conformación de esta veeduría ciudadana que busca evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional efectuada durante el transitorio. Nosotros les hemos preparado un resumen de lo que fue esta primera parte de la audiencia. Veamos. De manera telemática se desarrolló la audiencia de seguimiento en la que la Corte Constitucional definirá el futuro de los consejeros de participación ciudadana. El presidente de la Alta Corte, Alí Lozada, dispuso dividir la diligencia en dos partes. En la primera, los consejeros debieron argumentar sus actuaciones en torno al proceso seguido en contra de la fiscal general del Estado en mayo pasado. Allí, la titular de la Fiscalía, Diana Salazar, acusó a los consejeros de violar el dictamen de la Corte Constitucional que blindó su designación y utilizar a ese organismo para concretar sus abusos. Cuyo fin es deslegitimar las actuaciones y sentencias obtenidas por esta autoridad. Y como no lo logran, ahora van por ustedes, señores jueces. No se ha violentado o incumplido este dictamen interpretativo, ni siquiera ha existido ninguna actuación pendiente a ello. Debo dejar absolutamente claro que los dos hechos que fueron puestos a conocimiento de la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias y el plagio de un artículo científico se suscitaron después de la designación de la abogada Salazar como fiscal general del Estado, no teniendo ninguna relación o nexo causal ninguno de estos dos hechos con el proceso administrativo de designación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Verduga incluso cuestionó el voto concurrente del juez Enrique Herrería, quien había señalado que los elementos eran suficientes para destituir a los consejeros que incumplieron el dictamen de la Corte Constitucional. Ha hecho una afirmación falaz. Sostiene que esto implicaría o sugeriría que esto implicaría modificar el acto de designación de Diana Salazar. Hay que irnos a la clase de Derecho Administrativo 1. Mientras tanto, la defensa de los consejeros Michelle Calvache y Andrés Fantoni señaló que ellos fueron los únicos que respetaron el dictamen. Ya a lo largo de la segunda parte, los consejeros en cambio rindieron explicaciones sobre la conformación de la veeduría ciudadana que busca evaluar la designación de los jueces de la Alta Corte efectuada en el transitorio. La Corte tendrá que definir una posible sanción en caso de considerar que los consejeros incumplieron su dictamen, lo cual puede llegar a su destitución. Ahora resta esperar a que finalice esta diligencia y posteriormente la Corte Constitucional deberá emitir su pronunciamiento, aunque no está determinado por la ley cuánto tiempo podría tomarle esta resolución. Lo que sí se conoce es que entre las sanciones puede estar, por ejemplo, un exhorto, un llamado de atención, o finalmente la sanción más drástica sería la destitución de aquellos consejeros que hayan incumplido el dictamen de la Corte Constitucional. Eso es cuanto puedo informarles de esta hora. Ustedes siguen con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias por ese informe. Semana decisiva para los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, quienes esperan la audiencia preparatoria de juicio por el presunto tráfico de influencias. Hasta ahora los vocales se han valido de toda maniobra posible para dilatar la diligencia que se apresta al quinto intento por instalarse. Era el quinto intento por instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y del juez de Pichincha, Vladimir Jaya. Han sido varios los incidentes generados desde el primer llamado y ahora, según el juez Macías, no habrá nuevas dilatorias. Para el miércoles 27 de septiembre del 2023 a las 8:30, sin dilaciones. En ese día, fecha y hora, se va a llevar a efecto la audiencia.
Y es que pese a que se había rechazado una recusación al juez, la procesada Maribel Barreno insistió a través de un comunicado en que Macías no goza de imparcialidad en este caso. Previo al cuarto intento fallido de audiencia, Barreno aseguraba que su fuero interno se encuentra sesgado y parcializado. Por estos motivos, al haber perdido su imparcialidad, el juez Macías debe separarse del proceso, dijo. En paralelo, su abogada no se presentó por una atención dental. Cambió de abogado al final y el tercero en cuestión no asistió. La lectura de estos casos va más allá de los supuestos imprevistos, dice el jurista José Chalco. Que no es únicamente este proceso, sino que han sido inclusive aquellas investigaciones que convocan a una presumible obstrucción a la justicia, que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que están mostrando es precisamente ese verbo rector. Quizás intenciones que se están ya investigando en la Fiscalía de producir dilatorias, de producir no llegar a la verdad procesal y únicamente afectar al sistema institucional del Estado. La audiencia está prevista para este miércoles 27 de septiembre a las 8:30 de la mañana, previa advertencia del juez Macías, quien aseguró que no aceptará un diferimiento más. Y tras la ola de violencia, el Ministerio de Educación decretó clases a distancia en 12 planteles educativos de Guayaquil y Durán. Ricardo Alcíbar está en el Colegio Réplica 28 de Mayo en la ciudad de Guayaquil y nos da más detalles al respecto. Ricardo, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos en el sector de Ciudad Victoria, en el noroeste de Guayaquil. A mis espaldas, el Colegio Réplica 28 de Mayo, uno de los planteles educativos que han pasado a las clases a distancia. Esto luego de que el Ministerio de Educación diera paso a esta modalidad, tras el pedido reiterativo de los padres de familia para pasar a las clases virtuales por la ola de violencia que afecta a las ciudades de Guayaquil y también al Cantón Durán. Ante todos estos cambios de modalidad, les hemos preparado un reportaje. Veamos. En las primeras horas de instaurado el plan de clases a distancia, un hombre fue asesinado a tan solo 4 cuadras del Colegio Fiscal provincia de Imbabura, uno de los planteles educativos en el que rige la virtualidad, a la que accedió el Ministerio de Educación luego de que varias semanas los padres de familia solicitaran clases virtuales por la ola de violencia que azota a Guayaquil y Durán. Van a la escuela, salen al colegio, eso fue una cosa horrible. Son 12 planteles educativos entre ambas ciudades en la que está esta modalidad. En Guayaquil, la medida rige en la Unidad Educativa Fiscal Dolores Ventimilla de Galindo, en la Escuela de Educación Básica Fiscal Lucila Araujo y García, en la Unidad Educativa Fiscal Réplica Técnico Simón Bolívar, en el Colegio Réplica 28 de Mayo, en la Unidad Educativa Fiscal Violeta Luna Carrera y en la Escuela de Educación Básica Fiscal Antonio Flores Quijón. Los estudiantes de la urbe porteña retornarán a la presencialidad este miércoles 27 de septiembre. Por su parte, en Durán las clases a distancia se han instaurado en la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño, en la Escuela Provincia del Cañar, en el plantel Rafael Larrea, en el Colegio Milton Reyes Reyes, en la Escuela Benigno Rodas Maldonado y en el Colegio Bachillerato Provincia de Imbabura. Los alumnos en estos planteles educativos retornarán a las clases presenciales el próximo 2 de octubre. Todos los días un caos por aquí, da miedo salir. En ambas ciudades la Policía Nacional tendrá que realizar un análisis para determinar si existe o no las garantías para que los menores regresen a la presencialidad. En una entrevista con la prensa internacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, minimizó la ola de violencia que atraviesa Ecuador. Esto mientras incrementa el número de asesinatos, secuestros y extorsiones. Carlos Acoto desde Guayaquil nos amplía la información. Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Recientes declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, que continúa cumpliendo una agenda fuera del país, han levantado críticas, pues especialistas consideran que Guillermo Lasso ha minimizado la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país. En una entrevista con el medio La Voz de América aseguró que en el país existe un clima de inseguridad, pero que no es tal, y que todo se trata de una guerra entre pandillas. Se lo contamos en el siguiente reportaje.
En medio de una crisis de seguridad sin precedentes, donde atentados, secuestros, asesinatos y extorsiones han pasado a ser la noticia de cada día, el presidente de la República, Guillermo Lasso, a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio, aseguró: yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal, porque gran parte de la violencia es violencia, yo diría el 90%, entre las pandillas, entre los grupos delincuenciales organizados. Pero lo que se vive en las calles, dicen especialistas, dejó de ser hace rato un problema solo de organizaciones delictivas enfrentadas. Y cuando usted tiene 280 niños muertos como consecuencia colateral de esto, es evidentemente que existe terror en la ciudadanía. Cuando usted tiene escuelas que se tienen que cerrar y negocios que se tienen que cerrar, esto no es solamente una guerra entre pandillas. No todos son ajustes de cuenta. Están secuestrando a empresarios que no tienen nada que ver con el crimen organizado, a personas, a ciudadanos, a todo el mundo. O sea, nadie está con garantía en este país. Y por eso ambos consideran desatinadas, por decirlo menos, estas declaraciones del presidente Guillermo Lasso. Está totalmente errado, equivocado, él vive en otro planeta, en otra realidad. Desgraciadamente, cuando usted va en carro con vidrios oscuros, 5 carros blindados llenos de guardaespaldas, usted no siente esa inseguridad, ¿verdad? Para sentir esa inseguridad tiene usted que caminar por las calles, ver las noticias, leer las redes sociales y no estar en una burbuja, ¿verdad? Y recibir informes de gente seria que no le quiera pintar un panorama que no existe. Solo este fin de semana se reportaron al menos 40 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, la zona 8. La violencia ha comprometido la asistencia normal a clases, la prestación de servicios de salud, la atención en negocios familiares. Y eso es suficiente evidencia para no minimizar lo que ocurre. Y lo que preocupa, dicen, es que si no se ve un problema, si no se ve la urgencia, ¿cómo se pueden plantear soluciones? Y bien, en el marco de esta entrevista, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha insistido en el argumento de que lo que sucede en las calles en torno a la violencia es una reacción por los decomisos de droga que se realizan cada semana por parte de la Policía Nacional. Otro comentario que no ha estado exento de críticas. Es lo que podemos informarle. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes para ti también. Vamos a revisar. Estamos de regreso y ahora les contamos que varias voces cuestionan los resultados del censo y piden una auditoría. Entre ellos el exdirector del INEC y el alcalde de Quito, que no creen en las cifras entregadas y resaltan los errores de aplicación. El INEC confirma que hubo omisión censal y que 600.000 personas no respondieron. Frente a este resultado del censo hubo una reacción generalizada entre mucha gente, como esta: no me censaron. Y es que conocer que la población de Ecuador disminuyó en relación a lo proyectado para este año sorprendió, aunque ya intentaron prepararnos, pero sobre todo puso la lupa sobre la forma como se hizo el censo, técnicamente hablando. Una de las voces que lo han cuestionado es la del exdirector Byron Villasís. A ver, consideramos que no está ejecutado de forma adecuada, lo veníamos anticipando durante más de 1 año y medio, donde alertamos errores en el proceso de ejecución del censo. Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, asegura que son 600.000 las personas que no respondieron al censo. Dice que las contabilizaron como nadie en casa, pero también confirmó la omisión censal. Un porcentaje de la población que estimamos que está en alrededor del 5% que no fue censado. Hay 2 problemas graves. Uno, que es el tema de cobertura. En realidad censaron a menos de 16 millones. Nosotros consideramos que censaron a 15 millones de los 18. Y luego del problema de la cobertura está el problema de la calidad. ¿Cuál es la real cifra? Tiene que ser evaluado por un ente externo. De las cifras del censo dependen decisiones como el incremento de asambleístas, la generación de política pública y la entrega de recursos a municipalidades. También reaccionó el alcalde de Quito. No creo en los datos del censo. Lo digo de manera clara, tajante y categórica. Y vamos a tener que organizarnos los gobiernos autónomos descentralizados para que al menos haya una auditoría. Todo el Ecuador sabe que tuvo deficiencias. Encima se atrasaron en los calendarios. Lo mínimo que deberían tener es la transparencia de poder ejecutar una auditoría independiente antes de avalar esos resultados, para que se hagan 2 auditorías urgentes, una técnica y una administrativa. La propuesta de auditoría podría efectuarse en 3 meses y considera Villasís que se puede hacer rápidamente un conteo, como él lo explica. ¿Cuál es la diferencia entre censo y conteo? El conteo simplemente son 3 preguntas. Pasas rápido en una vivienda, ¿cuántos son? ¿Qué edades y qué sexo? Muchas gracias, hasta luego. Y se le pide a la gente lo que ya estaba acostumbrada a hacer. Por favor, colabórenos un domingo.
Por parte del INEC aseguran que la cuantificación de la omisión censal mediante proyección poblacional pedirá la asistencia de la CEPAL. El presidente Guillermo Lasso cumple su agenda este lunes en Washington. Mantuvo una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también con inversionistas, a los que les expuso el portafolio de proyectos en el país. El jefe de Estado conversará también con representantes de los partidos demócrata y republicano. Desde el pasado 17 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso visita Estados Unidos y ha participado de un sinnúmero de eventos. Este lunes está en Washington. Allí, durante la mañana mantuvo una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. En la cita trataron temas en materia de seguridad y democracia. Y también un repaso por su gestión, que tuvo muchos puntos altos en el manejo de la economía, en el manejo de la deuda, en el manejo de la inserción internacional. Además, acordaron seguir trabajando en cooperación con Ecuador para hacerle frente al crimen organizado, la delincuencia transnacional y el combate al terrorismo y el narcotráfico. Pasado el mediodía, el primer mandatario se reúne con inversionistas y multilaterales, donde se les entrega información del portafolio de proyectos en los que pueden participar. Además, también mantendrá diálogos sobre el cambio climático. Tendré reuniones con los representantes de los partidos demócrata y republicano para pedirles su apoyo al Ecuador en la aprobación de la ley IDEA. De lograrlo, más del 90% de nuestros productos ingresarán a Estados Unidos con 0 arancel. En horas de la tarde, el equipo de ministros que acompaña al jefe de Estado en Washington también mantendrá reuniones, principalmente en temas de salud, con la OMS y la Organización Panamericana de Salud, por ejemplo, donde se hablará de la llegada del fenómeno del niño al Ecuador. Daniel Noboa y Luisa González iniciaron oficialmente su campaña electoral de cara a los comicios anticipados de este 2023. Las actividades proselitistas estarán permitidas hasta el 12 de octubre y los aspirantes podrán hacer uso del Fondo de Promoción Electoral. Arrancó la campaña electoral que tendrá 19 días de duración. Por un lado, la candidata Luisa González, previo al inicio de las actividades proselitistas, visitó la escuela de capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha. El domingo se conoce que no realizó ninguna actividad y permaneció en su natal provincia de Manabí. Pero sí estuvo activa en redes sociales y aseguró recuperar el agroecuatoriano. La asistencia técnica para ustedes, el agua para ustedes. Hasta el cierre de este reportaje no se ha dado a conocer la agenda de las próximas actividades del aspirante al sillón de Carondelet. De su parte, Daniel Noboa presentó este lunes su Plan Nacional de Vivienda Mi Casa Linda, proyecto que tiene como objetivo cubrir la necesidad de tener casa propia para los ecuatorianos. Daremos empleo a talento y mano de obra ecuatoriana para entregarte tu casa propia. Días antes, el aspirante a la presidencia realizó recorridos. Se conoce que este lunes el candidato tiene reuniones internas para continuar coordinando el plan de vivienda. La campaña electoral finalizará el 12 de octubre, ya que desde el viernes 13 regirá el silencio electoral. Varios sectores de la sociedad civil hacen propuestas a los candidatos a la presidencia de la República. Las mujeres plantean 6 ejes de trabajo, entre ellos el de seguridad, mientras desde la construcción piden atención para reactivar este sector que dicen está en crisis. Ellas son parte del colectivo Mujeres Ecuatorianas Organizadas. Tienen una agenda común para los 2 candidatos a la presidencia de la República. Plantean 6 ejes de acción y 34 propuestas en lo social, económico, productivo, ambiental y desarrollo sostenible, género, seguridad institucional y lucha contra la corrupción, política y gobernanza. Esta agenda es desde las mujeres, pero no solo para las mujeres. Es una agenda para el país.
incorpora 6 ejes que busca dar respuesta a las principales problemáticas que tiene el Ecuador. Sostienen que estas propuestas no tienen ideología, que están pensadas para cumplirse en el corto tiempo que deberán gobernar. Sobre la propuesta de seguridad, creen que es momento de tomar el control de las cárceles y poner en marcha un plan de política criminal. Entonces, una de las propuestas precisamente es la depuración de las entidades de seguridad, la reestructuración del Sistema Nacional de Inteligencia. El Ejecutivo se requiere liderazgo, se requiere la acción para la política pública, pero se requiere el acompañamiento de las demás funciones del Estado. También está el otro sector, el de la construcción, que dicen están en crisis. Porque antes éramos como el 10% del PIB y ahora apenas somos del 6%. Es decir, hay mucho desempleo. Por eso plantean a los candidatos 2 grandes ejes que podrían ayudar a este sector. Se trata de la obra pública y del inmobiliario. El próximo gobierno, en el poco tiempo que tiene, le proponemos que tiene que hacer de manera pragmática una reglamentación para que existan alianzas estratégicas, que nombren a ministros de obras públicas y de vivienda, que sean expertos, que conozcan del tema. Con relación al sector inmobiliario, hay un fideicomiso que es muy bueno para la sociedad, que es el proyecto VisiVip con tasa subsidiada, que es muy beneficioso, que haya unas alianzas para que en las zonas consolidadas de la ciudad se usen terrenos que están abandonados y se transformen en vivienda de interés social. Consideran que son propuestas que sí pueden ejecutarse en el próximo periodo y este martes el candidato Daniel Noboa accedió a escucharlos en medio de su campaña electoral y esperan allí exponer todas sus inquietudes. Con un déficit fiscal en aumento, menos ingresos al fisco y un fenómeno del niño en las puertas. Así, el nuevo gobierno deberá priorizar y recalcular sus gastos. En Hora 25, un panel de expertos analizó la situación económica que enfrentará el próximo presidente de la República. La situación económica es compleja y el panorama a corto plazo tampoco pinta favorecedor. La cuenta fiscal que hereda el gobierno de Guillermo Lasso deja sin espacio a la maniobra a quien resulte electo el próximo 15 de octubre, según varios expertos en el tema. Andrés Mideros es analista económico y docente. No hay inversión, ni pública ni privada. 7 de cada 10 personas está privado de bienestar en el sector rural. Para José Hidalgo, director general de Cordes, Ecuador enfrenta un estancamiento crónico. Que si dividiríamos la producción total de la economía del Ecuador para el total de habitantes, el próximo año en promedio vamos a ser un poco más pobres que en la actualidad. Pero estamos en una situación en la cual hay que proponer salidas frente a un escenario altamente riesgoso, no solo para el fisco, sino también para la dolarización. Para quien fue el ministro de Economía del actual gobierno por más de un año, el país tiene un problema de crecimiento en varios sectores. Pero más allá de eso, la búsqueda de financiamiento externo se complica cada vez más. Las fuentes de financiamiento, de dónde viene la plata que nos prestan para financiar, por ejemplo, el déficit fiscal, se están volviendo más escasas, más complicadas y con mucho más competencia entre distintos países para lograr los mismos recursos en este entorno difícil. Ahora, De ahí que con un déficit que bordea los 5.000 millones de dólares, una deuda pública de 58.000 millones de dólares, menos ingresos, entre ellos 1.200 millones por la paralización de la extracción de petróleo en el Yasuní, 200 millones menos por la reforma tributaria y los más de 2.000 millones de dólares que necesitaríamos para enfrentar las consecuencias del fenómeno El Niño, la situación es por demás difícil. Verónica Artola fue gerente del Banco Central. Yo creo que podremos centrarnos en 3 cosas importantes que el gobierno no va a tener mucho más para hacer el próximo. En temas de seguridad. El segundo, volver a recuperar que los jóvenes crean en este país. Y el tercero, hacer un pacto social. Desde la academia podemos ser ese vínculo. El nuevo gobierno tendrá apenas 1 año, 8 meses, para poner en marcha los cambios en materia económica. Hacemos una nueva pausa, amigos, pero en breve les contamos que el 80% del territorio de San Borondón y Salitre corre el riesgo de inundarse por el fenómeno del Niño. Además, al menos 50 niños ecuatorianos están abandonados en albergues y refugios de varios países de Centroamérica, producto de la ola migratoria. Les damos detalles al volver. Más
otras noticias, un análisis de la Federación Ecuatoriana de Exportadores y el Banco Central señala que este 2023 el camarón se convierte en el primer producto de exportación en el país. Valery Villalba se encuentra en el estudio con más detalles. Adelante, Valery. Muchas gracias, así es. Por primera vez el camarón destronó al petróleo como primer producto de exportación en el país. Este crustáceo generó 4.396 millones de dólares en exportaciones de enero a julio de este 2023, superando al petróleo crudo sin contar productos derivados. La diferencia entre el camarón y petróleo fue de 314 millones de dólares. La Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexport, señala que el camarón superó en exportaciones en 6 de los 7 meses analizados y resalta que marzo fue el mes en que mayor diferencia se tuvo, cuando se exportaron 708,9 millones de dólares versus 346,3 millones de dólares de petróleo. Ya para julio, el crudo retomó su ventaja sobre el camarón al exportar 640,8 millones de dólares sobre los 560,8 que registró el camarón en ese mes. Es importante también mencionar que el principal destino para la oferta no petrolera no minera del Ecuador fue China, con 2.510 millones de dólares, y que con estos resultados, en comparación con el 2022, lo exportado equivale a un incremento del ingreso de divisas en 201 millones de dólares, según Fedexport. San Borondón y Salitre son dos cantones de la provincia del Guayas que tienen más del 80% de su territorio vulnerable a inundaciones. María Mercedes Pesante se encuentra en el cantón San Borondón para contarnos cómo avanzan las obras de mitigación. Hola, María Meche. ¿Qué tal, compañeros en estudio y amigos televidentes? Así es, yo me encuentro en el cantón San Borondón, uno de los cantones de la provincia del Guayas que se vería muy afectado por el fenómeno El Niño. Este cantón, como otros 19 de la provincia del Guayas, tiene más del 80% de su territorio en riesgo. Nosotros hemos realizado un recorrido para conocer qué medidas de prevención se están implementando aquí. Veamos. Las lluvias comienzan todo el día, cuando en un momento dado ya vemos que todo ha subido. Incluso a veces no nos da tiempo. Es lo que afirma Victoria, moradora del recinto Quevedo en San Borondón, cantón de la provincia del Guayas que sufriría severas inundaciones por el fenómeno El Niño. Las cotas de las vías se han ido elevando desde años anteriores. También pues las viviendas que se encuentran acá están debidamente preparadas a través de fortalecer diversas brigadas con el fin de que la comunidad pueda estar mucho más prevenida sobre el qué hacer. Con su maleta de primeros auxilios que desde el municipio de San Borondón le fue otorgada, Victoria indica que se siente preparada para el evento climático. Y nos hemos capacitado, ya tenemos una brigada de evacuación, tenemos una brigada de primeros auxilios, ya hemos hecho también un simulacro. A 30 minutos de San Borondón está Salitre. Según la Secretaría de Riesgos, este cantón tiene el 97% de su territorio susceptible a inundaciones. La Dirección de Gestión de Riesgos de Salitre cuenta con $165.600 para cumplir con obras de mitigación, cifra que no es suficiente, afirma su alcalde, para todo lo que se tiene que hacer para salvaguardar a su población de 65.000 habitantes. Hacemos el pedido a la prefectura y también al gobierno central pues que nos ayude en estos momentos en lo que es maquinaria. Tenemos pidiendo ya desde que ingresamos, pero no hemos tenido aún respuesta. En Salitre hace falta intervenir 17 muros de contención que están en alto riesgo, 35 caminos vecinales y hace falta realizar 22 desasolves de canales. Fuimos a uno de los sectores más vulnerables de Salitre, Los Sauces, donde este muro de contención ubicado en una escuela está a punto de colapsar. Y ya estuvo aquí el viceprefecto, ha tenido una vez que vino aquí a ver el tema de este muro de contención, pero aún no tenemos respuesta. En este cantón, la cuenca más baja de la provincia del Guayas, 9 de cada 10 personas viven en zonas de riesgo. Así se preparan dos de los cantones que se verían afectados en más del 80% de su territorio por los efectos del fenómeno El Niño. Esa es la información, compañeros, desde este punto, desde el cantón San Borondón. Aquí sigue recibiendo la ciudadanía capacitaciones para estar preparados ante este evento climático. Con esta información me despido, compañeros. Ustedes tienen más en estudios.
Muchísimas gracias, María Mercedes, por la información. Más de 50 niños se encuentran abandonados en albergues y refugios de varios países de Centroamérica, producto de la ola migratoria de ecuatorianos que intenta llegar a Estados Unidos. Uno de los datos más preocupantes respecto a esta nueva ola migratoria de compatriotas que intentan llegar a Estados Unidos es el abandono de más de 50 niños ecuatorianos que se encuentran desde hace varios meses varados en refugios y albergues de Panamá, El Salvador, Nicaragua y México. Panamá actualmente están 6 niños, 6 menores de edad que están en manos del CENIAF. Ellos los ponen en albergues hasta que se sigan los procesos por parte de las autoridades, en este caso ecuatorianas, para la recuperación de los menores. El ex embajador ecuatoriano de Panamá detalla que muchos de estos niños fueron abandonados en estos refugios por los mismos coyoteros o porque sus progenitores fallecieron al intentar cruzar el tapón del Darién. Fallecieron padres y quedaron niños huérfanos. Logramos que sus abuelos viajen y allá pues se les ayudó para que ellos puedan retornar. La realidad detrás de esta nueva ola migratoria es realmente dura, manifiesta, ya que los compatriotas se exponen a varios riesgos por intentar llegar a Estados Unidos por pasos irregulares. Lastimosamente hemos visto como familias enteras desaparecen con las crecidas del río. Yo creería que aproximadamente unos 30 ecuatorianos hemos recibido información de fallecimiento. Pero hay un subregistro que no es oficial y seguramente esa cifra se triplicaría. Y más allá de las estadísticas, sostiene que el gobierno no ejecuta acciones y planes efectivos para ayudar a los ecuatorianos. En las fronteras hay ausencia de los organismos del Estado. Hay que hacer toda una investigación de cómo salen del Ecuador. ¿Cómo salen menores de edad por nuestras fronteras? Se supone que tenemos al ejército ecuatoriano vigilando nuestras fronteras. Y no únicamente los que intentan cruzar la frontera están atravesando momentos difíciles. También están sufriendo los compatriotas que llegaron hace pocos meses a Estados Unidos. Son ciudades carísimas, que no permite vivir en condiciones dignas o que supone que los migrantes tengan que vivir en camas calientes, en cuartos muy hacinados, en condiciones extremadamente precarias. Y esta compleja situación ha generado el arrepentimiento de varios compatriotas que se han ido a Ecuador. Migrantes realizaron una procesión en el sur de México, a donde continúan llegando pese a los fuertes contingentes de seguridad, pidiendo que se regule su tránsito a Estados Unidos. Ocurre cuando la selva del Darién sufre un daño ambiental irreversible por la ola migratoria, según el gobierno de Panamá. Mientras el gobierno municipal de Juárez y Migración realizaron un operativo para ahuyentar a los migrantes que se acercan al río Bravo, con el fin de evitar que acampen y crucen de manera ilegal a Estados Unidos, decenas de civiles acudieron a ofrecer agua y comida a cerca de 700 migrantes que están en un campamento en el lado estadounidense esperando a ser procesados. Hemos visto cómo pasan frío, cómo tienen hambre, pues lo que pudimos pensar en hacer junto con mis amigos fue en dar un poquito de agua. Durante los operativos realizados por la Policía Municipal de Juárez y el Instituto Nacional de Migración, los migrantes no son arrestados, solo les piden que se retiren del río, mientras algunos son convencidos de subir a las patrullas para llevarlos a los albergues. En paralelo, migrantes, activistas y religiosos realizaron una procesión por las principales calles de Tapachula para pedir el apoyo del gobierno mexicano con papeles que les permita transitar de forma regular en el país hasta la frontera norte, en busca del sueño americano. Y es que pese a que se han reforzado los controles policiales y militares en la frontera, cientos de venezolanos llegaron el fin de semana a Eagle Pass, en Texas, donde se encontraron con una barrera de alambre de púas. Ahora lo que estamos discutiendo es cómo pasar. Tenemos niños pequeños, no tenemos comida, no tenemos agua, pegamos una niña especial. Solamente queremos pasar. Así como Gustavo, miles de sus compatriotas cruzaron la espesa y peligrosa selva del Darién entre Panamá y Colombia, donde los migrantes se enfrentan a los peligros naturales y a la violencia de mafias, algo que según el gobierno panameño está provocando un daño ambiental irreversible. Tocará muchos años volver a que eso vuelva a su normalidad. Hay un daño y cada semana, cada día es peor. Y los números de personas que transitan, estamos hablando de más de 2.000 personas diarias que llegan y transitan hacia Panamá. En lo que va del año, unos 390.000 migrantes han ingresado a Panamá por esta selva, muchos más que en todo 2022, cuando fueron 248.000.